El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo dice escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron de camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. El pasaje de la Biblia que habla de los magos de Oriente es muy interesante. En primer lugar, ellos no eran magos, de los que hacen magia. En ese tiempo se llamaba magos a los intelectuales, sobre todo que se dedicaban a la astronomía, no astrología para decir qué le va a suceder o no, sino el estudio de los astros. Ahora, estos intelectuales de pronto ven una estrella especial que no conocían. Y entonces dijeron: aquí algo está sucediendo. En el libro sagrado de los judíos se habla de una estrella, dicen eso. ¿Qué quiere decir? Vamos a preguntarle. Y entonces emprendieron el viaje hacia Jerusalén. Y a veces, dice, los iba guiando una estrella, pero por momentos desaparecía. Y ellos quedaban desconcertados, preguntaban y de pronto volvían a ver la estrella hasta que se detuvo en Belén. Ahí estaba el Mesías que había nacido. Este pasaje de los magos de Oriente es muy interesante para reflexionar sobre nuestro encuentro personal con Jesús. Aquí en la iglesia hay un montón de gente, buena voluntad, pero muchos no se han encontrado personalmente con Jesús. Tienen buena voluntad, pero no se han preocupado a preguntarse: ¿yo de veras me he encontrado personalmente con Jesús?
La Biblia pone el caso de un hombre muy intelectual, Nicodemo. Conocía muy bien el Antiguo Testamento. Daba clases sobre el Antiguo Testamento, era especialista, pero no había tenido su encuentro personal con Jesús todavía. Hasta que un día Jesús se autoinvitó para comer en su casa y ahí tuvo su encuentro personal con Jesús. No solo físicamente, sino espiritualmente. Y les insisto, en nuestra iglesia muchas personas hablan de Jesús desde niños y vienen a la iglesia, pero no han tenido su encuentro personal. Y el encuentro personal se caracteriza porque la persona tiene una conversión más profunda. Todos en alguna forma hemos tenido alguna conversión, hemos dejado algo que está malo, pero una conversión más profunda no ha llegado. Y este pasaje nos da los pasos necesarios para ese encuentro personal con Jesús. Y cada uno debe preguntarse, ¿y yo ya lo tuve? Es indispensable para un buen cristiano saber, yo ya me encontré personalmente con Jesús. No es cosa del otro mundo, no es solo para teólogos eminentes, es para todo cristiano que ha tenido su encuentro personal con Jesús. Algunos cristianos no tienen grandes conocimientos teológicos, pero ya tuvieron su encuentro personal con Jesús. Jesús se manifiesta a cada uno según su situación personal. Y eso es importante, y de eso reflexionamos el día de hoy. Cómo los magos de Oriente lograron llegar a Jesús. Ellos, les repito, no eran magos que hacían magia, sino eran intelectuales, estudiosos. Sobre todo le daban importancia a la astronomía y vieron un astro especial. ¿Qué será eso? Vamos a investigar. Y el astro los va llevando a Jerusalén. Ellos siempre preguntando, por momentos desaparecí, quedaban desconcertados y después volvía a aparecer hasta que se detuvo en Belén y ahí encontraron al Mesías. Y ellos preguntaron dónde está el mejor palacio, dónde están los súbditos de este rey. No había nada de palacio ni de súbditos. La Biblia dice en una casa. Antes dice que Jesús por una emergencia nació en una especie de establo, porque habla de un pesebre. En el pesebre era el cajoncito donde se ponía la comida de la mula, del buey. Y San José, como buen carpintero en el apuro, vio aquel cajoncito y dice, esto lo voy a preparar para que sea como cuna para mi hijito, que no tiene cuna en este momento. Y por eso vemos un pesebre en nuestros nacimientos. Y en aquel tiempo nadie iba a poner a un niño en un pesebre, el lugar donde ponían la comida para la mula y el buey. Pero San José vio que era lo único que se adaptaba y lo puso ahí como cuna, y por eso así vemos a Jesús en un pesebre. El nacimiento de Jesús, ¿quién iba a decir? Un carpintero, una mujer sencilla del pueblo. Cuando los magos de Oriente llegaron, ¿dónde está el mejor palacio? ¿Dónde está el rey de los judíos? Rey con corona, con súbditos. Aquí no hay ningún rey, ni corona, ni nada. Y entonces ellos comenzaron a buscar. Y el Espíritu Santo los lleva y los lleva a una casita humilde. Ellos tuvieron que humillarse. Sus grandes regalos, los regalos eran para un intercambio con el rey. Ellos le llevaban al rey unos regalos y el rey les daba otros regalos superiores a los que ellos llevaban.
Y aquel muchachito ahí, y aquella mujercita humilde, y aquel carpintero, esos no le podían intercambiar regalos. Fueron humillados y entonces, por la fe, tuvieron que hincarse ante él y lo adoraron. Y dice, regresaron por otro camino. Ya no eran los mismos de antes. Ya no eran los mismos. Herodes, que quería matar a ese competidor, porque le decían, nació el rey de los judíos. Entonces Herodes buscando cómo encontrarlo para matarlo. Pero los reyes en el sueño recibieron de Dios el mensaje, no vuelvan por ahí, él quiere matar al niño. Se fueron por otro camino. Herodes entonces se sintió burlado y entonces dijo, maten a todos los niños de ese lugar de 2 años para abajo. Y mataron un montón de niños inocentes, por eso hablamos el día de los inocentes. Los pobres niños inocentes fueron matados, fueron los que murieron en lugar de Jesús. Pero a Jesús ya San José y la Virgen lo llevaban huyendo para Egipto. La historia de Jesús, qué interesante. Viene y ya lo quieren matar desde un principio. Él venía para que lo mataran, pero no de niño. Todavía tenía que predicar, todavía tenía que quedar su palabra y tenía que sufrir por los pecados del mundo en la cruz, para llevar los pecados del mundo él, porque ningún otro podía llevar los pecados del mundo. Entonces esta historia de los magos de Oriente nos enseña cómo llegar a Jesús. En primer lugar, hay una estrella que debe guiarnos. Para nosotros ahora es muy claro, es el Espíritu Santo. Nosotros desde niñitos recibimos el Espíritu Santo. Por eso los que dicen el bautismo de niño no debe ser porque el niño no entiende nada. Pero se les olvida que Juan Bautista en el seno materno recibió el Espíritu Santo. Cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Isabel, cuando ahí entró, el niño comenzó a saltar en el seno de la madre de Isabel y quedó lleno del Espíritu Santo. Ese niño no tenía uso de razón, pero ya estaba recibiendo el poder del Espíritu Santo. Así es que los que dicen, ¿por qué bautizan a niños si ni uso de razón tienen? Juan Bautista en el seno materno no tenía uso de razón, pero el Espíritu Santo se posesionó de él, fue llenado del Espíritu Santo. Y ahí en el vientre materno estaba preparado para ser el predicador que iba a presentar a Jesús y decir, ese es el Mesías prometido. Así es que, estimados hermanos, el bautismo de niños tiene mucho sentido. Queremos que el niñito desde recién nacido sea guiado por el Espíritu Santo. Maravilloso. Así es que no se deje acomplejar usted por los que le dicen, él ni uso de razón tiene. Juan Bautista no tenía uso de razón y recibió el Espíritu Santo en el seno materno y señal de eso comenzó a dar saltos en el seno materno. Cosa muy bonita y muy significativa y muy alentadora para nosotros que desde niños recibimos el Espíritu Santo. Dios comenzó a vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo y a guiarnos por el camino recto, haciendo honor a su nombre, dice la Biblia. Así es que, qué regalo tan grande del Espíritu Santo. Los magos de Oriente entonces, guiados por ese signo luminoso, una estrella, llegan y todo lo contrario que esperaban, pajes, rey, trono, soldado, nada. Entonces vino la fe del Espíritu Santo. Y ellos terminaron hincándose, traían grandes regalos para intercambio. Aquel carpintero, aquella mujercita, no iban a darle regalos. Les dieron el regalo mayor que ellos traían, les mostraron a Jesús. Nosotros
Tenemos nuestro gran regalo cuando tenemos nuestro encuentro personal con Jesús. Yo insisto mucho que muchos pueden venir a la iglesia durante años a misa el día domingo y no han tenido su encuentro personal. Es decir, son religiosos, tienen prácticas de piedad, les gustan las procesiones, las peregrinaciones, pero resulta que no han tenido ese encuentro que se define con una conversión profunda, como la de los magos. Ellos venían muy altivos, esperanzados en que iban a recibir regalos mayores de los que ellos llevaban. Y todo lo contrario, es casita humilde, una señora humilde, un carpintero, un muchachito que lloraba con pañales como todos. Y ese era Dios. El Espíritu Santo, la estrella, los llevó ahí. Y ellos se hincaron y volvieron por otro lugar. Y también ahí les dijo, no vuelvan por el mismo lugar donde está Herodes, porque Herodes quiere matar al niño. No le vayan a informar dónde está. Ellos se fueron por otro camino. El que se ha encontrado personalmente con Jesús va por otro camino, distinto del camino del mundo. La mayoría van por el camino del mundo y hacen lo que el mundo manda. El que se ha encontrado personalmente con Jesús ya lleva otro camino, el camino del Espíritu Santo. Y cada uno debe preguntarse, ¿y yo de veras he tenido mi encuentro personal con Jesús? Muchos llegan a la iglesia, pero por costumbre de niños los trajeron y así siguieron. Pero deben preguntarse, ¿tuve mi encuentro personal? Si lo tuvieron, le debe pasar como a Nicodemo. Nicodemo era religiosísimo, les digo, cumplía todo. Pero cuando él tuvo su encuentro personal, cumplió de otra manera. Era un hombre nuevo y eso caracteriza el encuentro personal. Nueva criatura en Cristo, dice la Biblia. El que se ha encontrado con Jesús es nueva criatura en Cristo. Es decir, hay una conversión muy profunda. Los demás hacen lo mismo, pero lo hace de otra manera porque se ha convertido. Y todos somos llamados a ese encuentro personal. Si alguno se examina y llega a la conclusión que no ha llegado a encuentro personal, no se aflija. El Señor le da la oportunidad. La fe viene del oír, dice la Biblia. La fe viene de la predicación, dice la carta a los Romanos. Cuando usted escucha la predicación, cuando usted lee la Biblia, el Señor lo está llamando. Le está cambiando su mente, su corazón, para que usted tenga su encuentro más personal con Jesús. Por eso la predicación es muy importante. La fe viene como resultado de oír, dice la Biblia, de oír la predicación. Es muy importante. Es muy importante la lectura de la Biblia, porque de ahí viene la fe. Sin fe, nosotros podemos ser religiosos y tenemos prácticas, pero si no hay esa fe bíblica, no ha habido el encuentro personal con Jesús. Y este pasaje de los magos es precioso para ver cómo ellos pasaron por lo mismo que nosotros pasamos. Y una estrella, el Espíritu Santo nos va guiando. Y hay momentos que estamos perdidos, pero el Espíritu Santo nos va llevando a los lugares donde nos pueden informar. El Espíritu Santo nos llevó a Jerusalén. Y ahí ellos, sabios como eran, dijeron, ¿dónde están los intelectuales de aquí, de los cristianos? Y aquellos los llevaron a la Biblia, pero mal ejemplo que dieron. Sabían el dedillo la Biblia, fueron a buscar el pasaje. Aquí está el pasaje. En Miqueas, aquí está, en Belén. Pero ellos no fueron. Y ese es el peligro de uno, que puede saber muchas cosas religiosas, pero no va. Y en la iglesia hay muchos que saben
en su escuela, colegio, aprendieron muchas cosas, saben, pero no ha habido el encuentro personal. Este es problema grave en la iglesia. Muchos religiosos, pero no han tenido encuentro personal. No se obligan porque todo el que va a la Biblia y con devoción busca, va a tener su encuentro personal. Pero lo peligroso que muchos no tienen, ni Biblia tienen, o tienen una Biblia grandota en la sala de su iglesia y la muestran a los visitantes. Mire la Biblia, pero nunca la han leído. Las páginas están blanquitas y las Biblias deben estar bien subrayadas. Señal de que las manejan todos los días. Estimados hermanos, alegrémonos. Dios nos sigue hablando. ¿Qué nombre tan bonito le pusieron a la Biblia? Palabra de Dios. ¿Qué nombre tan bello? Palabra de... Es que Dios sigue hablando en la Biblia. Dios sigue hablando en la Biblia. San Agustín era testigo de eso, era un pagano tremendo. Y iba por caminos de lujuria. Su mamá era una santa y rezaba por él. Y aquel no caía y aquel no caía. Hasta que un día estaba ahí orando él por lo que era. Y de pronto oyó que un niño decía, toma y lee, toma y lee. Y él dice, ¿qué quiere decir ese niño? Toma y lee. Y él vio el banco del parque y había un libro. Y entonces tomó el libro, lo abrió al azar y le salió el pasaje que era para él. Deje de estar en borracheras, deje de estar por caminos lujuriosos, todo lo que él era. Y conviértanse, búsquense. Era el pasaje para él. Y él se convirtió. Diríamos nosotros, por casualidad. Para Dios no hay casualidad. Ese libro no apareció por casualidad en el banco. El Señor hizo que apareciera ahí. Y que él buscara el pasaje que le correspondía, que era espada de doble filo, que se le metió hasta lo profundo. Y vino su cambio. Y eso debe ser la Biblia para nosotros todos los días. Porque Dios no habla solo el domingo en la misa. Dios quiere hablarnos todos los días. Y a mí me da mucha pena decirle que la mayoría no están interesados en oír diariamente a Dios en la Biblia. Leen el periódico. ¿Y qué es lo que hay de novedades? Y los cines, qué películas hay, al tanto de todos los escándalos que hay. Pero no van a abrir la Biblia. Y el cristiano es que lo primero que debe abrir en el día es la palabra de Dios. Y tener hasta un momento exacto en el día en que voy a leer un tiempo la Biblia, porque es Dios que me habla. Sino, ¿para qué digo palabra de Dios? Y si le habla la Biblia, usted como los magos de Oriente va a terminar hincándose de Jesús. No como los otros que nació Jesús, no, hincados, y se van a convertir ellos en estrellas para esos pueblos de Oriente. Regresaron convertidos en estrellas para otras personas. El cristiano de Biblia automáticamente se vuelve evangelizador. Si usted no es evangelizador, le va a perdonar, pero Dios no lo llamaría cristiano todavía. Lo llamaría religioso, buena gente, pero le falta algo importante, su encuentro personal con Jesús por medio de la Biblia.